y abrimos este nuevo espacio del programa porque se acercan las elecciones, recién lo decía Lautaro, falta muy poquito, a finales del mes de junio, el 29 particularmente, se van a llevar adelante las elecciones generales, donde nuestra ciudad de Rosario va a renovar 13 bancas del Consejo. Y queremos conversar aquí con los candidatos, conocer las propuestas y hoy abrimos este segmento con Carla Diana, que nos vino a visitar aquí en el piso, tiene doble mérito, candidata a concejala por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que pasó el piso en las PASO, recordemos, y luego de algunos años de que el Frente de Izquierda no lograra superar ese piso, lo hicieron. Recordemos que Virginia Grisolia fue el antecedente que estuvo ahí cerquita de ingresar en el 2015 y quien sí ingresó hace varios años atrás fue Luis Cuello. Bueno, tenemos mucho para conversar. Hay muchas cosas para analizar, pero antes que nada, bueno, gracias por estar aquí en el piso. Hola, buen día, Noelia, Lautaro. Día. Gracias por la invitación. Disculpen, tengo un poquito cascada la voz. Estos inviernos raros. El clima, estamos todos. Sí, golpean. Así que bueno, gracias por invitarme y por inaugurar el segmento. Me siento honrada. No, a ver, a quienes nos están escuchando, queremos decir, acá no viene o no sale el que no quiere, ¿eh? Porque estamos llamando a todo el mundo. A todo el mundo. Que no sean, y ella automáticamente nos dijo que sí. Sí, voy a piso, así que invitado. Que no arruguen. Claro, que no arruguen. Así que esto también es un mensaje para los otros candidatos que estamos llamando. Acá no es que cercenamos la palabra, al contrario. No, invitamos a todos porque queremos conocer precisamente las propuestas, queremos conversar y queremos saber qué proponen para Rosario. Y particularmente si proponen cosas para Rosario. Sabemos que hay candidatos que tienen intereses más para otros lugares, pero bueno, ya lo hablaremos cuando sea el caso si nos dice que sí. Si se animan a venir. Claro, si se animan a venir. Bueno, después de una lista no sábana, una lista frazada, podemos decir, nos quedó reducido a 7 listas, como bien decía Noé, que van a competir por las 13 bancas que se juegan en el Consejo el 29 de junio. Voy a pasar mi cumpleaños en veda, el sábado 28, para que lo pienso. Tenés que comprar el viernes. Así que, claro, tengo que comprar el viernes. Así que bueno, Carla Diana, no solo candidata, sino profe, también de escuela pública. Así que, para arrancar por lo primero, antes de ir de lleno un poco lo que son las propuestas, lo que viene siendo la campaña, quiero arrancar por una cuestión casi biográfica. ¿Cómo arranca ese interés y esa militancia de Carla por la política? Bueno, yo arranqué militando en mi centro de estudiantes en la secundaria. Fui presidenta de mi centro de estudiantes, en su momento con una lista bastante combativa, en el marco de que el centro era más para organizar juegos y actividades didácticas. De nuestra parte, bueno, teníamos otras intenciones, armábamos actividades alrededor de la cuestión de los derechos humanos y mucho la lucha contra el polimodal. Yo hice la secundaria en Mendoza y fue una de las primeras provincias donde se hizo esta experiencia piloto, que fue un desastre, fue un modelo educativo importado del Estado español que, bueno, nos sacaba un montonazo de contenidos. Yo, por ejemplo, soy egresada en Ciencias Humanísticas del Colegio Universitario Central de Mendoza, que era un colegio muy importante y que tenía hasta 6º año, también nos quitaron el 6º año. Así que, bueno, ahí arrancó toda la pelea contra las reformas menemistas, que todavía hasta el día de hoy están presentes en las leyes educativas nacionales. La pesada herencia, en serio, es. La herencia de los 90, que aparte, bueno, tuvo que ver mucho con el gobierno nacional. Sí, que aparte tuvo mucho que ver con una línea que venía de la época de la dictadura, ¿no? De pasarle a las provincias el peso de la educación sin transferirle los recursos. Entonces tenemos un Ministerio de Educación Nacional sin escuelas, que se dedica a cuestiones burocráticas, pero bueno, no se dedica a financiar la educación pública, y eso obviamente provocó un desastre, porque tenemos una gran disparidad, ¿no?, entre las provincias más ricas y las provincias más empobrecidas. Después, bueno, me fui a Capital Federal a estudiar, tengo una vida así muy trashumante, y en la Universidad de Buenos Aires conocí al Partido Obrero y empecé a militar ahí en los conventillos y en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires por todo el tema habitacional, que me atravesaba mucho por cuestiones personales mías de la adolescencia, donde mi familia luchó mucho para que no nos rematen nuestra casa porque estaba hipotecada y en medio de la crisis de Menem no había plata para pagar la hipoteca. Con lo cual no soy de la época menemista porque soy más joven, pero sí viví mucho las consecuencias
y sobre todo la crisis del 2001. Yo cumplí 15 años en el 2001, con lo cual atravesé mi adolescencia muy... Claro. Muy golpeada por todo lo que menos fue. Los tres somos más o menos contemporáneos, así que lo vivieron igual. Hay así, digamos, creo que eso nos empujó mucho. Un recuerdo, ¿no? De ser chiquito y decir, che, ¿qué onda un presidente que se va en helicóptero? Sí, y un estado de sitio, claro. Y bueno, ver cómo mataban gente en la calle por manifestarse. Exacto. Y un cuadro de miseria terrible. Sí, muy tremendo. Incluso de confiscación a las clases medias a partir de las hipotecas de las viviendas, de los ahorros en los bancos. Por lo tanto, bueno, creo que todo eso nos fue llevando a muchas y muchos a militar. Y bueno, yo en la universidad empecé a militar con el Partido Obrero y hasta el día de hoy, que yo tengo 38 años, sigo por la misma senda. Soy militante del Partido Obrero y bueno, hasta el día de hoy tengo esas ideas. Carla, el consejo precisamente es el lugar ideal donde uno lleva esos reclamos de los vecinos, de las vecinas. Ustedes desde el Frente de Izquierda tienen una militancia territorial. Sí. Donde van, conocen cuáles son esos pedidos. Vos hablabas en varias de tus entrevistas y bueno, sabemos que es la idea precisamente del Frente de Izquierda de llevar la agenda obrera al Consejo. Sí. ¿En qué consiste esa agenda obrera? Bueno, mira, hoy el tema más urticante creo que es la lucha de los municipales, que a mí me da mucha bronca porque por un lado el intendente Hapkin hace lo mismo que hace Puyaro con los docentes, perseguir a los municipales, criminalizarlos, cerrar la paritaria por decreto, algo que aparte se está aplicando en muchos otros municipios de la provincia de Santa Fe, que es una conducta obviamente de tipo dictatorial, ¿no? Una dictadura salarial, porque se cierra el ámbito natural de la negociación salarial, que era la paritaria, porque todo va saliendo unilateralmente por decreto. Creo que también va en línea con lo que se está haciendo a nivel nacional. Ahora, de hecho, hay un salto, ¿no? Con este decreto antihuelga, de prohibición. Yo escuchaba que ustedes estaban hablando antes con compañeros que hicieron una marcha acá en Rosario, planteando este problema de que obviamente no solamente es anticonstitucional, sino que lo que están buscando es cercenar a la clase obrera en algo tan sentido que es la pelea por el salario. Yo creo que el gran tema de hoy es que los trabajadores, las trabajadoras nos estamos empobreciendo porque el gobierno habla de que ha controlado los precios relativos, pero lo que está ocultando es que pisó las paritarias en una pauta del 1%. De hecho, obligó a empleados de comercio a tener que negociar sector por sector porque no homologó la paritaria que había logrado superar un poquito eso. Entonces, bueno, tenemos un gobierno nacional, provincial y municipal que ataca fundamentalmente a los empleados públicos, docentes, enfermeros, médicas. Bueno, me parece que ahí hay todo un universo de trabajadores que ellos están buscando desorganizar, destruir y bueno, hambriar fundamentalmente, que es algo que se asienta en algo que ya venía ocurriendo en el pasado bajo los gobiernos anteriores, que es la precarización laboral. Entonces, bueno, eso también te condiciona mucho a la hora de pelear un salario. Y aparte, bueno, todos los despidos que ha habido en el Estado tiene que ver con estas modalidades de contratos precarias, que son a término, falsos monotributos, etcétera. Entonces, bueno, creo que nosotros en el Consejo lo primero que vamos a hacer es defender a los trabajadores municipales, porque así defendemos a los hospitales, así defendemos todas las áreas que atienden cuestiones tan sensibles, porque finalmente el trabajador municipal es el que pone la cara incluso frente a la emergencia, ¿no? Sí, claro. Te inundás y el que va, la cuadrilla que va a resolver la cuestión en tu barrio es una persona con una pala, a veces un poco más larga si tiene suerte, si tiene suerte unos guantes. Digo porque realmente Hapkin hoy manda a los trabajadores municipales en condiciones muy precarias a laburar, a atender situaciones críticas como es la inundación de los barrios, y luego encima los agravia diciéndole que sus reclamos no son justos, no son módicos en referencia a una situación. Y con eso también tenemos que discutir la cuestión de los contratos, ¿no? Hoy tenemos un consejo muy cómplice de esta situación tan extendida de precariedad laboral. En Rosario somos más de 1 millón de habitantes, 10.000 trabajadores municipales atendiendo esas demandas, es un montonazo, y no se discute esta situación. Entonces, tenemos un intendente que está en esta dinámica, ¿no?, de adaptarse a la ola derechista, de atacar a los derechos de los laburantes, y tenemos un consejo deliberante que hace mutis por el foro, adaptándose a esta línea de derechización. Y entonces, bueno, a mí realmente me sorprende ver cómo los supuestos opositores del Consejo no dicen nada respecto al conflicto municipal. Y bueno, creo que esto tiene que ver con cómo
va avanzando ideológicamente Milei también, ¿no? Y cómo va avanzando en su plan de gobierno. Si finalmente la oposición nos dice, che, mirá, defendamos a los municipales, aumento de salario, estabilidad laboral, creo que, bueno, la situación que termina habiendo es una derecha que avanza, un peronismo cómplice, en este caso Ciudad Futura, ¿no? Que es la lista del peronismo, y los trabajadores en el medio, atrapados en internas que aparte no tienen nada que ver, porque bueno, no quiero adentrarme demasiado porque no es la pregunta, pero Hapkin y el sindicato de municipales, la conducción del sindicato de municipales, durante mucho tiempo tuvieron grandes compromisos, y ahora se rompe todo y el que paga el pato de la boda es el trabajador, la trabajadora. Ahora, quería consultarte, vamos a plantear el hipotético escenario de Carla Diana concejala. ¿Cómo sería esa relación de Diana concejala con distintos sindicatos para poder retomar, ¿no?, esta ola de reclamos y ponerlas en una agenda en el Consejo? ¿Cómo sería el vínculo? ¿Cuál sería la forma de relacionarse para volcar esa agenda en el Consejo? Muy interesante. Nuestra banca va a ser para los trabajadores, con lo cual nuestro vínculo es puertas abiertas para poder recoger todas las demandas y ver cómo podemos traducir en nuestra presencia en el Consejo esas demandas. Con lo cual aprovecho tu muy buena pregunta para dejar muy en claro que de nuestra parte vamos a estar al servicio de recoger esas demandas sindicales. Nosotras somos organizadoras de corrientes clasistas, de corrientes combativas al interior de los sindicatos, con lo cual no solamente nos querríamos vincular con los sectores dirigenciales, que hay mejores y peores, sino que nos querríamos vincular con los trabajadoras y las trabajadoras de base, con los delegados de sector, con las asambleas que tienen un montonazo de demandas y, por supuesto, bueno, aparte promover esa organización, que creo que es lo más importante. Tenemos que organizarnos como trabajadores porque hoy la salida frente a esta situación es organizar nuestros reclamos, ganar las calles y salir a proponernos terminar con este gobierno. Yo con esto quiero ser muy clara. El Frente de Izquierda está siendo perseguido, atacado, etcétera, porque planteamos fuera Milei. Nosotros no somos de la idea de que es democrático que este gobierno continúe durante los años que quedan destruyendo nuestras condiciones de vida. Luego hay que ver los instrumentos, ¿no? Pero me parece que lo más importante es cómo salimos a plantear una gran lucha obrera y la banca va a estar al servicio de esas luchas obreras. Ahora el último gran conflicto que se saltó fue el del Garrahan. Ahora han visto las imágenes de asambleas gigantes porque están ganando 800.000 pesos personas que trabajan 60 horas a la semana. Bueno, obviamente quieren destruir un hospital de pediatría, que lo refiero porque nos importa. Niños y niñas de Rosario se van a atender al Garrahan, al igual que de todo el país, por la especialidad de ese lugar. Con lo cual te quiero decir, para nosotras las bancas son siempre lugares que tienen que servir como un punto de apoyo, como un punto de reagrupamiento para los reclamos obreros y para fortalecer esas demandas. Carla, hay, bueno, el dato de las últimas elecciones, no hablo solamente en Santa Fe, sino también en distintas provincias, el dato que preocupa es la cantidad de votantes. Sí. Si bien uno sabe que en las PASO ese número es reducido a comparación de las generales, bajó muchísimo. Y esto tiene que ver con un descreimiento en general que hay hacia la política, hacia los dirigentes. Sí. ¿Cómo enfrenta o cómo enfrentaría la izquierda eso? Porque estamos a un mes, un poquito más, de las elecciones y yo no veo que haya cambiado mucho la opinión en la gente. Mira, Noé, yo creo que es un tema que todavía vamos a ver cómo se ubica, ¿no? Por un lado, que la gente no vaya a votar tiene cosas buenas. Yo lo quiero decir así, aunque sea un poco antipático, ¿no? Pero obviamente hay un sector de la población que había votado, por ejemplo, a Milei, claro, y que no fue a votar a Milei de vuelta en sus distintas expresiones, ¿no? Acá en la provincia, por ejemplo, Mayoraz, que es el constituyente que ingresa por los libertarios, sale tercero. Y por lo tanto, bueno, de un Milei que venía de ganar el balotaje en Santa Fe, vamos a un candidato de Milei, que aparte era el candidato de la hermana de Milei, porque Karina Milei estuvo muy metida en el armado de la lista acá, sale tercero. Con lo cual ahí, digamos, ese retroceso tiene que ver con una cantidad de gente que tenía expectativas en el gobierno libertario y se encuentra con que la casta eran los jubilados, la casta éramos los docentes, la criptoestafa con la moneda Libra, bueno.
la persecución a los periodistas, la represión desmesurada contra gente que protesta porque pasa hambre. Me parece que, bueno, ahí hay un punto, ¿no? Lo mismo con Puyaro. Puyaro perdió 500.000 de votos. Obviamente ahí están los docentes, los estatales, los judiciales, los jubilados, agraviados por su reforma previsional. Que, bueno, un temazo, ¿no? Para hablar aparte. Lo mismo pasa con el peronismo. El peronismo también retrocedió fuertemente en su caudal de votos. Ellos acá lo lograron dibujar un poco, porque obviamente la figura de Monteverde sirvió de mascarón de proa para embellecer un peronismo en retroceso. Venía de gobernar Perotti perdió como en la guerra. Y finalmente la vicegobernadora de Perotti es la segunda de la lista de Monteverde. Me parece que, bueno, ahí ellos hicieron una especie de transformismo electoral que les rindió un poco. Hasta ahí. Si vos mirás en términos absolutos, también retrocedieron. Con lo cual, bueno, de nuestra parte creemos que ese retroceso electoral tiene que ver con un balance de todos los que gobernaron las últimas décadas. Este descreimiento que decías vos, ¿no? Claro. Luego está el aspecto negativo de esto. Este descreimiento quiere decir, para nosotras, es algo positivo porque es un desapego de las masas a los partidos que nos vienen gobernando y que nos han llevado a este punto. Claro, pero ¿cómo se llega? Porque hay una población reticente Sí. que cuando uno quiere hablar de ciertas cuestiones, Sí. te para. Sí, ¿Cómo por se eso. llega a esa gente? Ahí está la parte, digamos, negativa. Esa bronca todavía no se tradujo en algo activo, ¿no? Por ejemplo, en el 2001 mucha de esa gente iba a votar en blanco. Ujú. Iba a votar a la izquierda. Esta vez esa gente se quedó con su bronca masticándola en su casa. Se quedó Claro. impotente sin encontrar un canal para poder expresar ese desacuerdo con los partidos del régimen. Y bueno, ahí está el desafío de la izquierda, porque obviamente nosotros nunca fuimos gobierno, nuestras ideas nunca fueron parte de, digamos, nunca se sustanciaron en un plan de gobierno, y tenemos que poder explicarle a esas personas que nosotros somos un canal diferente, porque somos trabajadores, porque expresamos intereses sociales diferentes a los que nos vienen gobernando, que son los de los ricos, los de los banqueros, los del FMI, y me parece que, bueno, la manera de destrabar eso es organizando esos reclamos. Nosotros por eso estamos con esta idea de traernos tus reclamos, Claro. hablemos de cómo nos organizamos en cada barrio, en cada lugar de trabajo. Tiene que haber una expresión organizada, porque si no lo que hay es una enorme bronca, una gran atomización, cada uno tira por su lado, obviamente promovido por el presidente nefasto que tenemos, promovido también por una oposición que no convoca a luchar, y entonces la gente ha visto cómo ha ido, no increyendo, sino decreciendo la lucha, ¿no? Las Claro. primeras grandes marchas contra Milei, Claro. cada vez más desarticulación de los distintos reclamos. Entonces creo que la manera que tenemos de convocar a esa población a que se exprese por la positiva es llamándola a organizarse por sus derechos, por el salario, por el trabajo, por las jubilaciones, y luego, bueno, dar la pelea para que eso se traduzca políticamente en un programa de salida. Ahora, antes de ir con una cuestión un poco más concreta, quiero mantenerme un poco, ¿no?, en este debate un poco más subjetivo, ¿no?, de cómo Sí. se ve el escenario. En buena parte lo explicaba, ¿no?, esta cuestión de crisis en distintas representaciones. Bueno, conversábamos con Arrieta de una cantidad de luchas sindicales que quedan en soledad. Siempre está, por supuesto, Sí. la solidaridad entre clases sindicales, ¿no?, pero una representación política que a veces queda medio aislada. Entonces, consultarte, Noé comenzaba recordando el antecedente de Virginia Grisolía, que estuvo cerca en 2015, y 10 años después, con vos a la cabeza, vuelven a estar ahí a un paso de ingresar al Consejo. ¿Qué otros elementos ves que se conjugaron para que después de tantos años el Frente de Izquierda esté peleando ahí por una banca en el Consejo? Una parte es esta, ¿no?, todo este ámbito crítico que bien comentabas. Mira, creo que somos una fuerza política que está plantada en Rosario, tenemos una fuerte penetración en los barrios, tenemos organización en el gremio docente. Me parece que, bueno, somos una fuerza que existe, evidentemente hay un registro electoral de nuestra actividad militante, ¿no? Después, bueno, obviamente venimos dando una pelea contra Puyaro desde hace bastante tiempo. Yo fui candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, participamos en un debate donde creo que anticipamos muchas cosas que iban a ir ocurriendo, que no es que yo era clarividente, sino una caracterización política de a dónde venía Puyaro en el marco de que, bueno,
teníamos una caracterización de la alianza de los radicales con la derecha, de cómo se había transformado el Frente Progresista en Unidos, porque finalmente son las mismas variantes ordenadas de otra forma, ¿no? Ahí sí el orden de los factores altera un poco el producto. Y bueno, luego de eso, mucha militancia en la calle. Creo que ahí hay un diferencial. Y luego, bueno, ahora tenemos también la oportunidad de entrar al Consejo porque otras expresiones que muchas veces se ven como afines no pasaron las PASO. Yo aprovecho el programa de ustedes para llamar a los votantes del Frente Amplio por la Soberanía que encabeza Carlos Delfrade, a los votantes de Igualdad de Rubén Giustiniani, a todos esos compañeros y compañeras con las que compartimos luchas feministas, luchas por la soberanía, luchas salariales, a que voten al Frente de Izquierda, porque realmente sería un cambio que ingrese la izquierda al Consejo de Rosario. Cambiaría un poco la música, ¿no? De ese consejo que hace mucho tiempo... Las nuevas canciones. Que... Sí, pero creo que sería una nueva canción diferente, ¿no? Una canción... citando a dirigentes que se están peleando mucho por cosas que a veces no se entienden. Pero me parece que sería diferente. Tú tenés hace 10 años a Ciudad Futura en el Consejo. Y yo refiero mucho a ellos porque en muchos sentidos son personas con las que tenemos puntos de contacto. Y bueno, nosotros no vemos ahí un canal de los reclamos. Francamente, es decir, hemos hecho marchas al Consejo contra el tarifazo en el boleto del transporte, que Ciudad Futura lo votó cuando fue la pandemia, les votó la emergencia en el transporte en nombre de las cuentas públicas. Un error porque vos tenías que abrir los libros de las empresas, revisar cosas para evitar que la gente pague un boleto de los más caros del país, ¿no? Darle poderes a Hapkin. Hicimos marchas por el tema de los comedores populares, que nos han dejado sin nada, lo cual ha sido no solamente un reforzamiento del hambre, sino también un ataque artero a las organizaciones de base de los barrios, que eran un lugar de convocatoria de muchos otros reclamos contra la violencia hacia las mujeres, de alfabetización, etcétera. Bueno, nunca nadie salió a abrir la puerta y decir, che, los atiendo, nos juntamos, no les interesa. Claro. Entonces me parece que ahí hay un diferencial. Si la izquierda ingresarían los reclamos que venimos movilizando, que venimos llevando adelante, ni hablar, por ejemplo, el tema de enfermería, que es un tema muy sentido. Acá la enfermería municipal no cobra el plus por insalubridad que debiera estar cobrando por ley. Ese tema me parece completamente vital. Ayer me encontré con una enfermera del hospital geriátrico, en zona sur estábamos con una mesa, y me dice, mirá, yo soy una laburanta, ¿no? De más, son las 8 de la noche, ya es mi tercer trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo hace el trabajador para llegar a fin de mes? También tiene que ver con la salud pública que recibimos los pacientes, porque ¿cómo separas una cosa de la otra? Me parece que realmente tenemos muchas cosas diferentes para poder aportar, y aparte nosotras rotaríamos en la banca. Si yo ingreso, voy a estar un tiempo, luego ingresa Jimena Sosa del MST, luego ingresa Irene Gamboa del PTS, luego Daniela Vergara de Izquierda Socialista, porque nosotros tenemos una tradición de que las bancas sean rotativas, es decir, estamos un periodo y luego volvemos a trabajar, y aparte de gestión colectiva, con lo cual no entraría Carla, ingresarían una cantidad de fuerzas populares y políticas, y me parece que eso también es interesante. Bien, Carla, no quiero dejar de mencionar esto porque se viene un nuevo 3J. Sí. Que es una fecha muy importante, desde el primer Ni Una Menos, allá por el 2015. Sí. Los hechos de femicidios aumentan y este gobierno está arrasando con todas las políticas que costaron muchísimo trabajo. Quiero que nos puedas hacer una reflexión. Bueno, sabemos que sos una militante en el tema y que acompañás siempre, pero que nos puedas hacer una reflexión de cara a este 3J. Sí, se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos, así que es una fecha bastante importante de movilización. Acá en Rosario vamos a convocarnos a las 5 de la tarde en Plaza San Martín para marchar. Bueno, hay algunas definiciones, porque esto se discute en asamblea, que creo que también es importante, ¿no? Como el movimiento de mujeres volvió a revitalizar las asambleas de base, la intervención desde abajo, ¿no? Y bueno, la situación es dramática. Veníamos de un cuadro malo, digamos, yo no tengo un buen balance de lo que fue el gobierno anterior en materia de derechos de mujeres y diversidades, porque era todo muy precario, más para la tribuna que real. A mí me toca muchas veces asistir a compañeras que son víctimas de violencia, y cuando vos tenés que encontrar el recurso, la casa refugio, un trabajo, un lugar transitorio para que los chicos puedan vivir, no hay. Se han desmantelado desde hace mucho tiempo todas esas ideas que eran muy importantes, ¿no? Pero hoy tenemos un gobierno que dice que la violencia contra las mujeres no existe.
Claro. Con lo cual se han montado en una ambigüedad que había entre un discurso y la realidad para negar, digamos, objetivamente un problema social que tenemos, que es que en Argentina existen los femicidios, que en Argentina las mujeres ganamos menos que los varones, que en Argentina las mujeres tenemos las tareas más precarizadas. Es un fenómeno mundial, porque en realidad es algo estructural que hace al capitalismo, ¿no? Como la subordinación de determinados sectores sociales sirve para explotarnos mejor. Claro. También se utiliza, digamos, otros instrumentos para dividir a la clase obrera, la xenofobia, el racismo. Son todas cuestiones que se utilizan para bajar el precio de la fuerza de trabajo, para abaratar costos. Perdón. Y esto lo hacemos, digamos, visible a partir de la lucha del movimiento de mujeres, que expresa una de estas opresiones que vivimos bajo este sistema social tan terrible. Nosotros vamos a salir a la calle marcando que el Estado es responsable de la violencia contra las mujeres, de que obviamente hay que defender la ESI, hay que defender el aborto legal, seguro y gratuito, hay que defender la asistencia a las víctimas de violencia. Y creo que para poder hacer todo esto hay que echarlo a Milei. Francamente, o sea, ¿somos las mujeres o Milei? No, yo no veo punto intermedio, no es un gobierno que quiera reflexionar, que quiera mejorar sobre el tema. Es como con el cambio climático. Ellos todo eso lo embolsan en el tema de la ideología woke, que en realidad es la ideología que ellos promueven, Claro. negando cuestiones que son completamente ciertas y objetivas, explotando contradicciones que había en el pasado en relación a cosas que no se resolvían genuinamente. Claro. Pero bueno, esto no se resuelve negando la realidad y mucho menos siguiendo pisoteando a las mujeres. Que aparte creo que, bueno, somos enemigas de Milei, se ve en las elecciones, en los votantes, etcétera. Las mujeres con Milei, asuntos separados. Claro. Carla, te queremos agradecer que te hayas venido aquí hasta Piso. Bueno, más creo que esto de poder hacerlo acá siempre tiene puede tener otra dinámica, ¿no? Totalmente. Otro día, Obvio. otro ida y vuelta. Y realmente muy valioso porque, como decíamos, es un segmento que lo habilitamos para que se venga a hablar, que nos cuenten un poco, conocer las propuestas, poder tener un ida y vuelta. Así que te agradecemos mucho que te hayas venido Al hasta contrario. aquí. Realmente nos parece súper importante por todo esto que veníamos diciendo, ¿no? La crisis que hay, cómo tendemos a mejorar este sistema de debate democrático, así que haya venido aquí a Piso, lo agradecemos mucho. Y queremos cerrar con palabras finales de el 29 de junio, el domingo 29 de junio. ¿Por qué? Cuando la gente vaya a votar, tiene que votar por la lista del Frente de Izquierda que encabeza Carla Diano. Bueno, el 29 de junio van a encontrar 3 opciones: la derecha, el peronismo y el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda nunca estuvo en el Consejo Deliberante de Rosario, sin embargo somos una fuerza con mucha presencia en la ciudad, organizadora de los reclamos populares y que aparte hemos pasado la prueba de los hechos. No nos vendemos, no panquequeamos, no cambiamos nuestros votos. Y creo que sería importante que Rosario tenga una voz de izquierda, porque de esa manera entraría una voz de los trabajadores. Así que bueno, la convocatoria a todo el sector de lucha de Rosario a que concentre el voto para que la izquierda ingrese por primera vez al Consejo.